Y déjame también comenzar agradeciendo la invitación del instituto, su directora y las coordinadoras de varios departamentos con quienes he colaborado desde el inicio del instituto, y por supuesto también el rector, vicerrector y otras autoridades de esa universidad. Muchísimas gracias por la invitación. Y antes de empezar también quiero disculpar que tengo que estar bastante cerca de mi manuscrito por causa de idioma. Español no es mi lengua primera, ni siquiera segunda, pero voy a tratar de hablar, y si todo va a ser demasiado aburrido hay que hacer algo para que me pongo atento al público, ¿no? Yo también, para empezar, debo decir que mi crisis migratoria, o la crisis migratoria que yo enfoco en esa ponencia, es en comillas, porque estoy también hablando de una crisis construida políticamente, solamente para tenerlo en claro. ¿Por allá? Por allá. Perfecto. A modo de introducción, hay que destacar que el fenómeno de la movilidad ha sido una constante en la historia humana, ya sea entre distancias cortas o más largas, de carácter temporal, cíclico o más permanente, o entre países, regiones o continentes, ¿no? El impulso de moverse para buscar algo mejor o para escaparse un peligro parece ser una poderosa fuerza humana, de la misma manera que la migración en sí misma puede verse como la capacidad del ser humano de superar las barreras ambientales y físicas y adaptarse de nuevas realidades sociales, políticas y culturales. Por lo tanto, si algo define la historia de la historia humana, es que la movilidad es fundamental. Es fundamental para la supervivencia y el desarrollo humano, de acuerdo con lo cual tiene sentido entender a los migrantes, mujeres y hombres, como personas que ya se cansaron de esperar el desarrollo en los lugares donde nacieron, como personas dispuestas a invertir en la creación de mejores futuros para ellos mismos y sus familias, y cuando establecidos en nuevos lugares y cuando las circunstancias están presentes, como personas con potencial para contribuir sustancialmente en el desarrollo, tanto en sus países de origen como de los países de residencia temporal o más permanente. Sin embargo, las medidas de control migratorio, cada vez más estrictas, han alterado la opción existencial de mejorar las vidas humanas a través de la migración, en particular para las personas desposeídas, ¿no?, marginalizados. Para ellos se puede señalar que las condiciones cambiantes del derecho a mudarse y asentarse, la indisponibilidad de avenidas regulares de migración y los riesgos asociados con la migración internacional, incluyendo el riesgo de perder la vida en viajes clandestinas, el riesgo de explotación, tanto en los países de tránsito y destino, y los riesgos que resultan de ser ilegalizados y deportables, ¿no?
cuando forzosamente devuelto al país de origen, el estigma asociado con la deportación exacerba aún más la marginalización y impide la reinserción y participación de los retornados en el desarrollo nacional. Entonces, voy a argumentar que estamos enfrentando una crisis en un cambio de la comprensión de la migración, ya no tanto como un proceso que contribuye al desarrollo, pero más bien uno que pone el desarrollo en riesgo. Y eso, aunque la gente nuestros políticos están hablando mucho de vincular la migración y el desarrollo. Tales cambios discursivos, digamos, o de forma de hablar, siempre están conectados a cambios en la economía política global. Y como se ha discutido sustancialmente en la literatura sobre migraciones internacionales, la vinculación de la migración con el desarrollo económico y humano no es algo nuevo, pero ha cambiado históricamente cómo se ha visto esa relación, ¿no? Es como un péndulo, como ha dicho el geógrafo holandés Hein Hans, que oscila durante el tiempo entre lo positivo y lo negativo, ¿no? Del optimismo del periodo posterior de la Segunda Guerra Mundial al pesimismo acerca del flujo de cerebros en los años 1970 y 80, llegando al neo-optimismo de circulación de cerebros y la euforia de las remesas desde los albores del nuevo milenio, para otra vez ser considerado como algo negativo con la recesión económica en 2008 y el installido de la llamada crisis migratoria alrededor de 2014-15 por allá, crisis migratoria global. Varios factores sugieren la necesidad de reevaluar el nexo migración-desarrollo desde una perspectiva transnacional. En primer lugar, fue el tamaño de las remesas, ¿no? Que a menudo duplicaron o triplicaron la asistencia oficial para el desarrollo que reciben los países en desarrollo. En segundo lugar, que los migrantes y los refugiados parecen participar en una variedad de actividades económicas, políticas, sociales y religiosas que trascienden fronteras, ¿no? Que envían migrantes o producen migrantes, han empezado a reconocer que los migrantes pueden avanzar el desarrollo nacional desde el exterior y por eso ha extendido derechos y algunas protecciones especiales a sus inmigrantes hacia este fin, ¿no? Los representantes de ultramar que tiene la República Dominicana en su gobierno es parte de eso, ¿no? Sin embargo, varias otras crisis migratorias mundiales en curso, como el actual éxodo venezolano, demuestran cierta debilidad de las políticas de migración-desarrollo cuando las preocupaciones de seguridad y crisis llegan a dominar la formulación de políticas migratorias nacionales e internacionales. A pesar de la cantidad de documentos políticos que vinculan positivamente la migración al desarrollo, la movilidad humana se entiende cada vez más como un indicador de crisis, aunque tanto los académicos como los propios migrantes siempre han explicado la migración como una
una reacción a la crisis. La crisis migratoria actual se expresa en términos de números elevados de migrantes, en términos de costos humanos y en términos de pérdida, digamos, en términos de pérdida de control sobre esos flujos. La medida en que la movilidad humana se percibe como una respuesta natural a situaciones de crisis que facilita un mayor desarrollo humano o como una crisis para nuestras sociedades, eso a menudo depende de las circunstancias históricas y sociales en las que tienen lugar. Independientemente de la vista positiva o negativa, las políticas migratorias han tendido de obrar de forma reactiva, en lugar de utilizar el conocimiento de cómo funciona la migración y las experiencias de los migrantes para planificar un mejor futuro, para realmente utilizar este conocimiento en la construcción de políticas públicas y internacionales. La Organización para el Desarrollo Económico, el Banco Mundial y las Naciones Unidas esperan todos que la desigualdad económica sostenida, el crecimiento global de población y el cambio climático, estos tres factores, van a generar una creciente migración interna, regional y internacional en el futuro. La percepción de los impulsores de la migración y el papel de los migrantes en el desarrollo, impactan de manera importante en los futuros que imaginamos. Por esta razón, la parte restante de mi ponencia se enfocará en una serie de cuestiones que actualmente se les da prioridad en los debates sobre política migratoria a nivel internacional, que son números, crisis y control. Pero ¿de qué números estamos hablando? ¿Y dónde y para quién constituyen una crisis? Es como una pregunta. Es cierto que los estados receptores de migrante han perdido el control, o es más bien que la forma de control se ha cambiado. Y a modo de conclusión, ofrezco varias formas de imaginar posibles futuros. Es como una metodología de acercarse a estos temas, un argumento central que recorre todo lo que voy a decir es que la migración en menor grado representa una crisis para los países desarrollados que o países como la República Dominicana, que tiene una economía en crecimiento, ¿no? Donde realmente representa una crisis es para los países inestables, países vulnerables, y para las personas impulsadas a movilizar su existencia en tiempos de control fronterizo militarizado. Bueno, empecemos con números sin precedentes. La irregularidad de flujos migratorios, junto con la referencia a números alarmantes o formas caóticas de llegada, habitualmente se convierten en crisis. De acuerdo de varias organizaciones internacionales, la última década ha producido el mayor número de personas desplazadas desde la Segunda Guerra Mundial.
y un número de muertos, eso vemos, en constante aumento en el Mediterráneo y otras fronteras, en el Canal de la Mona, bueno, un aumento en el número de gente que mueren por tratar de desplazarse. Cuando hablamos de crecientes flujos migratorios a nivel global, yo creo que es sano distinguir el número total de los migrantes internacionales y el stock de migrantes como un porcentaje de la población global total. Se puede decir, por ejemplo, que el número de migrantes internacionales se ha triplicado durante los últimos 50 años. Y eso sí es cierto si estamos hablando de totales, números totales, ¿no? Sin embargo, también se puede decir que el porcentaje de migrantes internacionales se ha mantenido relativamente estable durante el mismo tiempo, ya que el aumento de porcentaje de personas, refugiados y migrantes, solamente ha aumentado de 2.8% a 3.4%, ¿no? Entonces, es poco. Entonces, importa cómo hablamos de eso. La población nacido en el extranjero como porcentaje de la población además difiere considerablemente entre varios países. En algunos países árabes, por ejemplo, hasta que 80% de la población son inmigrantes. Eso es el caso de Kuwait, por ejemplo. En Europa, países como Suiza, Suecia y Alemania tienen poblaciones nacidas en el extranjero en torno de 28, 17 y 13%. En los Estados Unidos, un país percibido como un país de inmigración, el porcentaje es el mismo que en Alemania, es decir, 13%. Y si nos mudamos a América Latina, países cuya población nativa tiene raíces en la migración transcontinental, el porcentaje de población nacida en el extranjero disminuye considerablemente. En Chile, por ejemplo, solo 2 por 7% son inmigrantes, ¿no? o refugiados. Y en la República Dominicana, según lo que he visto en las nuevas publicaciones del instituto, estamos hablando en 2012, que es el último número que tengo, de un poco más que medio millón de migrantes o personas que han nacido en el extranjero, que equivale a 5.4%. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Esas diferencias indican que el número de inmigrantes que un país determinado es capaz de albergar es relativo. La percepción de muchos o de pocos depende obviamente de las condiciones socioeconómicas locales, pero también depende de los derechos extendidos a las poblaciones migrantes y la medida en que los migrantes son percibidos como una amenaza para la cohesión social y la seguridad por parte de la población nativa, o más bien por parte de la prensa y los políticos que tienden de alimentar la opinión pública. Dentro de la teoría de migración y entre las organizaciones internacionales, generalmente se asume que los movimientos migratorios son o voluntarios o forzados. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, 68.5 millones de personas son actualmente desplazados forzosamente a nivel mundial, y es
una cifra que se repite y repite y repite, y sí es cierto que es altísimo, pero solamente un tercer parte se encuentra fuera de su país. Entonces la gran mayoría o 2/3 de los refugiados internacionales se encuentran en su país como desplazados internos, y casi todo el resto se encuentran en países vecinos, países pobres. El momento actual se presenta como una crisis migratoria sin precedentes. El volumen global de migración tiene precedentes históricos. De hecho, la población de personas o la proporción de personas en movimiento probablemente fue mayor en las décadas alrededor de 1900 que ahora 120 años atrás, si hablamos de porcentajes, ¿no? Las grandes migraciones hacia el Nuevo Mundo, para acá, para Estados Unidos, todos estos flujos, si hablamos de porcentajes, eran mucho más grandes que lo que observamos ahora. Contrariamente a las migraciones clasificadas como económicas y voluntarias, no, eso ya he dicho. Bueno, seguimos con si estamos hablando de una crisis migratoria o una crisis humana, ¿no? Es la segunda pregunta. El diccionario, el Merriam-Webster, que siempre uso, define como crisis un momento o estado inestable en que algún cambio decisivo es inminente, uno con la posibilidad clara de un resultado altamente indeseable. Es su definición de crisis. Crisis, agrega el diccionario inglés de Oxford, es un momento de intensa dificultad y peligro, durante el cual deben tomarse decisiones difíciles o importantes. Como tal, una crisis implica un punto de giro donde el cambio puede conducir a la recuperación o la catástrofe. Por lo tanto, la crisis se entiende como temporal. Sin embargo, un gran número de personas migrantes, para ellos la crisis es endémica, a veces de episódica, ¿no? Porque un conflicto en aquel país puede convertirse en un post-conflicto sin alterar las desigualdades sociales que condujeron al conflicto en el primer lugar. Eso estamos mirando en Centroamérica ahora, o Venezuela. Por lo que las quejas simplemente se desplazan a otros sectores. Para aquellos que luchan por sobrevivir por medio de migración clandestina, la crisis puede convertirse en un fondo crónica, no un momento de oportunidad decisiva, sino una situación constante. La crisis es un concepto central en estudios sobre migración. Los investigadores y con frecuencia también los mismos migrantes explican la migración como reacción a la crisis. La crisis puede tener un carácter individual o colectivo, social, económico o político. Puede impulsar a las personas a migrar, distanciarse de las relaciones sociales problemáticas, buscar medios de vida para ellos y sus familias, escaparse de la pobreza, el hambre, la guerra o la catástrofe natural, o puede ser provocado por el hombre, ¿no? Por guerra, por conflicto. En general, la crisis ha sido considerada en términos económicos en los estudios de migración laboral
y la migración forzada o los estudios sobre refugiados han tendido a enfatizar los aspectos políticos y la seguridad como explicación de la crisis. Pero en realidad el tema de la fuerza es lo que distingue al migrante del refugiado, ¿no? Los dos pueden ser forzados, pero el nivel de fuerza y de dónde viene, de eso se trata. Sin embargo, por eso digo que los factores económicos y políticos no pueden desentrañarse fácilmente cuando se trata de entender las trayectorias migratorias contemporáneas. Más bien, lo que emerge es un sistema heterogéneo, difícil la palabra, que consiste en migraciones internas, regionales y internacionales, movilizados por las cambiantes condiciones estructurales a lo largo del tiempo. Simultáneamente, las diferentes trayectorias tienden a convergir y coexistir en función de la relación existente entre las inestabilidades económicas y políticas en el país de origen y la atracción de mejores oportunidades en otros lugares. ¿Hasta qué punto los desplazados por la guerra o el despojo se convierten en migrantes o desplazados internos, solicitantes de asilo o inmigrantes en tercer países? Depende en general tanto del régimen migratorio, ¿no? Las leyes migratorias en distintos países. Por ejemplo, los cubanos tenían acceso a asilo político en Estados Unidos, mientras los dominicanos no. Entonces, muchos dominicanos huyeron de la dictadura y la historia difícil después de la dictadura acá, pero no obtenían este estatus. Entonces, eso no tiene nada que ver con diferencias en las personas o por qué tenían que huir. Tiene que ver con políticas migratorias de ciertos países. En 1992, después del aumento en el número de refugiados siguiendo el final de la Guerra Fría y la evidencia de expulsión masiva, forzada y limpieza étnica que vivimos en Europa, Myron Weiner declaró, y cita, una crisis migratoria global. Que él decía también que lleva a la migración a ser elevada a la alta política internacional. Eso fue en 92. Un supuesto aumento posterior a la Guerra Fría en el número de refugiados llevaba aún más toda la cuestión sobre migración y refugiados a un nivel de seguridad, ¿no? Entonces todo hablaba sobre seguridad, pero voces críticas pronto notaron que la inmigración a Estados Unidos como porcentaje de la población total disminuyó en esa época, no creció. Lo mismo en Europa, si no hablamos de flujos intraeuropeos. Entonces, otra vez, hay representaciones. Uno busca una palabra en la crisis migratoria, pero si miramos las cifras, no siempre es así. Mientras tanto, la irregularidad, junto con la referencia a números alarmantes o formas caóticas de llegada,
también habitualmente se construye como crisis, ¿no? Eso se conoce aquí, eso se conoce muy bien en mi país, donde todo el mundo habla de una crisis enorme. Eso ocurrió en 2014 en toda Europa, cuando un número sin precedentes, se decían, de refugiados llegaron. También en 2014, cuando un número sin precedentes de niños y jóvenes centroamericanos estaba en la frontera entre México y Estados Unidos, justo cuando la carrera para las elecciones presidenciales de Estados Unidos comenzó. Situando la migración irregular en general y la migración infantil en particular como crisis migratoria, Trump declaró una guerra contra la migración, ¿no? Fue su palabra. Esta guerra y su solución prevista en este muro hermoso debe ser vista como la culminación de políticas de control fronterizo más estricta y cada vez más militarizada. Sin embargo, enmarcar la migración como una crisis sin tener en cuenta sus realidades subyacentes ha dado lugar a una reorganización del significado de la migración irregular, a ser pensado en términos de ilegales, criminales, o un riesgo para la sociedad, la identidad de los países que reciben migrantes, ¿no? Cuando se hacen estas, yo diría, desviaciones discursivas, la migración deja de ser entendido como una reacción a la crisis y se convierte en la crisis en sí misma. Entonces, son estos movimientos discursivos que quiero enfocar. El análisis crítico de la migración revela que no es correcto hablar de una crisis migratoria, porque las personas que huyen de la guerra y la persecución no son el único problema. Es así que se habla Afganistán, etc. Pero la incapacidad de la comunidad internacional para encontrar soluciones al número bastante limitado, aunque creciente, de refugiados y migrantes irregulares que llegan a nuestros países constituye, según mi vista, una parte fundamental del problema. Esta crisis, por lo tanto, es política, ¿no? Es una crisis política. Resulta en la exclusión y nuevas técnicas para gobernar la exclusión. Y el aumento en el número de deportaciones, otro fenómeno de una migración forzada, es otro signo de eso, ¿no? También crisis. Tengo un colega, Henry se llama, es antropólogo, y él ha criticado la concepción convencional de la crisis como un tiempo aislado en el que nuestras vidas están destrozadas. Para un gran número de personas, la crisis es endémica en lugar de episódica. Para gente que son estructuralmente violadas, socialmente marginados o pobres, el mundo no se caracteriza por el equilibrio, la paz y la prosperidad, sino por la posibilidad siempre presente de conflicto, pobreza y desorden. Para estas personas, la crisis se vuelve crónicas y un trasfondo constante, no un momento de oportunidad decisiva, sí una condición. Para la gran mayoría de las personas marginadas y desposeídas de todo el mundo, la crisis migratoria no es una crisis de movilidad, sino de inmovilidad social y geográficamente. Según lo argumentado también por otro colega noruego, Jan Kalin se llama, un número creciente de personas que desean migrar se están volviendo inmóviles, involuntarios.
que es como otro concepto que hay que pensar. Entonces, de nuevo, la crisis se vuelve endémica. Seguimos con la noción de pérdida de control. Aquí el antropólogo Nicolás de Génova, según él, cuando se escuchan proclamas alarmistas sobre una supuesta crisis migratoria, se está ante la presencia de una crisis de control, un momento de impasse gubernamental instigada por la pura incorregibilidad de la autonomía y subjetividad de movilidad humana. Eso fue muy difícil, son palabras de él. Una crisis, según él, entonces se identifica fácilmente como una amenaza que requiere medidas extraordinarias o excepcionales, ¿no? Una justificación para hacer algo que no necesariamente es totalmente lo que dice acuerdos internacionales sobre derechos humanos o otros logros democráticos. La formulación de políticas impulsadas por la crisis, sin embargo, podría llevar a formas de gestión de la migración y propuestas legislativas que pueden estar en desacuerdo con este Estado de derecho democrático y principios fundamentales de derechos humanos. Sin embargo, la atención de los medios y los discursos de políticos populistas, que es lo que tenemos en Dinamarca y gran parte de Europa ahora, han creado la imagen engañosa de que las fronteras están fuera de control. El enfoque intenso en la crisis ha ocultado el hecho de que la mayoría de las políticas de migración en realidad son bastante efectivas. Mira, ya no llegan casi frente a Europa. Fueron 2 años nomás. Tomaban 2 años en cerrar la frontera, hacer un acuerdo con un país no democrático como Turquía, y ahora están haciendo acuerdos nuestros gobiernos con Libia, donde ni siquiera hay Estado. Entonces hay control, y hay control fuera. Una de las formas en que los gobiernos y las organizaciones internacionales se han acercado a la crisis migratoria es culpar a la migración irregular del tráfico de personas, ¿no? Es culpa de los traficantes. Culpar a los traficantes de los sufrimientos y muertos de migrantes y refugiados, yo diría también desvía en cierta forma la atención del hecho de que el tráfico de personas en muchos sentidos es una reacción a un control fronterizo más estricto, ¿no? El control fronterizo produce una demanda de eso. Es un control externalizado y militarizado, además. Y una de las características que ha definido el tráfico de personas es su carácter comercial privado. Y en eso voy a hablar ahora. Si usamos esta definición de carácter comercial privado, también podríamos hablar de una privatización, comercialización general de la gestión de la migración, para comprender mejor a las dinámicas que faciliten y restringen la movilidad humana, ¿no? Hay actores en el mercado privado involucrados aquí que no solamente facilitan la migración, pero también controlan. Los académicos y los responsables de la formulación de políticas ya reconocen la existencia de una industria migratoria, pero se centran principalmente en las partes que facilitan la migración ilegal, los traficantes de personas
la trata, etc. Sin embargo, otros actores de esa industria trabajan en estrecha relación con los gobiernos que externalizan activamente las funciones de gestión. El control fronterizo, yo diría, se ha convertido en una industria enorme y las empresas multinacionales involucradas en la construcción de vallas y muros, sistemas electrónicos de vigilancia de frontera o que proporcionan agentes de seguridad privadas que funcionan como agentes fronterizos, tienen gran interés en hacer nosotros, el público en general, creer que estamos ante una crisis migratoria sin precedentes, porque así vamos a comprar más de sus cosas, ¿no? Y interesantemente, estudios han mostrado que las ganancias obtenidas por la industria del control en la mayoría de los casos del mundo superan las obtenidas por facilitar el paso irregular. Entonces es como un ir y subir todo el tiempo, al echar más dinero al control que hace necesario que la gente gasta más en el traficante y no hay dónde pararlo, ¿no? Pero además un número de actores no estatales se están involucrando en la industria de la migración por razones distintas de las ganancias financieras, y aquí estoy pensando en las ONGs, varias organizaciones religiosas que ahora están involucrado en lo que se puede llamar la industria de rescate, y no es para decir nada negativa de sus actividades, es más bien para explicar un proceso en el cual el Estado privatiza funciones a ONGs, ¿no? Por ejemplo, las ONGs están involucradas en la gestión de control fronterizo, proporcionando campañas sobre el riesgo de migración, que es una forma no muy eficiente de control fronterizo externalizado, ¿no? Es decir, la gente es peligroso, mejor que no. Y facilitando los llamados retornos voluntarios de migrantes irregulares. También ahí están las ONGs. En Europa son ONGs que gestionan los centros de refugio. Entonces es una privatización enorme. Lo que yo quería decir es que la comprensión de la dinámica y los efectos de la comercialización actual de la mayoría de las formas de gestión de la migración internacional es importante que tomar en cuenta si queremos entender que nutre subida de costos en migración y el control. Bueno, el tiempo se va. Seguimos rápidamente con algunos escenarios para el futuro y una distinción metodológica que quiero hacer. Los métodos futuros son muy populares, pero a menudo generan pronósticos. La previsión de la migración está destinada, según estos estudios, a proporcionar predicciones informadas sobre flujos y tendencias de migración futuros. Los pronósticos de migración se basan en suposiciones diversas y diferentes y son propensas a una gran incertidumbre y errores. Un factor crucial que influye en los resultados es fácil ver eso. Si tú mira varios estudios, si empieza con la palabra crisis, el pronóstico va más arriba que si no es el caso. Contrariamente a los métodos futuros convencionales,
Los escenarios explorativos buscan identificar posibles fuentes futuras de cambio estructural. Entonces, acá queremos cambiar algo, entonces es otro objetivo. Por lo tanto, los escenarios son narrativas en que describen estos cambios y sus consecuencias para la migración, y por eso no tiene un objetivo tanto predictivo que de apoyar procesos políticos. Entonces proporcionan una herramienta para probar los posibles efectos de la evolución y la interacción de diferentes eventos en la migración. Y los escenarios resaltan al menos que lo de siempre es el escenario menos probable y que debemos estar preparados para el cambio en el futuro. Y junto con mis colegas en el instituto hemos desarrollado escenarios para los posibles resultados del establecimiento de políticas migratorias basadas respectivamente en preocupaciones nacionales, selectivas, queremos algunos y no otros, perspectivas regionales o perspectivas globales. Otros colegas en la Universidad de Oxford y la Fundación Ebert en Alemania también han empezado a utilizar la metodología de escenarios para estudiar futuras migraciones internacionales a fin de revelar megatendencias. Para futuros migraciones. Una suposición básica que respalda todos los escenarios es que la desigualdad global impulsa el aumento de la migración, mientras que los conflictos regionales prolongados producen refugiados que con poca probabilidad puedan regresar a sus países de origen de corto plazo. Por lo tanto, la reducción de la desigualdad global y la prevención de conflictos son fundamentales para reducir las presiones migratorias actuales. No hay otra forma. Adicionalmente, los escenarios muestran que políticas migratorias basadas en el objetivo de reducción de migración rara vez tienen el objetivo deseado. Pueden detener la migración a un país en particular, pero no detener el flujo que se dirigiría a otro lugar, y mucho menos eliminar las causas de la migración. Las políticas dirigidas al desarrollo económico y la creación de empleo en los países emisores crearán a corto plazo más migración, ya que más pueden pagar el costo del viaje. Y la elaboración de escenarios también puede revelar que el desarrollo económico debería ir acompañada de una buena gobernanza y una mejor distribución de la riqueza, ¿no? Porque la pobreza es un factor determinante, pero también es la desigualdad, la corrupción, la falta de voluntad en materia de proveer seguridad ciudadana, educación y bienestar por parte de los estados que producen una fuerte migración. Entonces, vamos casi terminando. Las tres megatendencias entonces que potencialmente impactan las migraciones futuras son el aumento de los niveles educativos, los cambios tecnológicos y los cambios climáticos. Yo creo que todas las organizaciones internacionales están de acuerdo con eso. Y gracias a los objetivos de desarrollo del milenio, la inscripción en la educación primaria ha incrementada y continuará aumentando en la era actual del objetivo del desarrollo sostenible.
El aumento de los niveles educativos aumenta la movilidad para obtener empleos y la conciencia de oportunidades en otros lugares. Por lo tanto, el logro educativo parece ser un importante impulsor futuro de la migración, pero la dirección de esa migración es menos dada. Queremos tener los mejores, hay que abrir las puertas, ¿no? Así es. En términos de desarrollo tecnológico, las telecomunicaciones y el acceso al Internet están creciendo rápidamente en todo el mundo y ahora están al alcance de las personas que viven en zonas marginadas del mundo. Los avances en la tecnología reducen potencialmente el costo de la migración y rompen las barreras que impiden que las personas migren. Pero al mismo tiempo, la tecnología permite a las personas conectarse al mundo sin migrar, ¿no? Hemos visto que poblaciones que anteriormente migraban ahora están trabajando por Internet en sus países de origen. Pero igualmente parece probable que los avances tecnológicos en el control fronterizo tendrán un impacto reductor en futuros patrones de movilidad, o quizás, más probable, afectan negativamente las condiciones bajo las cuales las personas migran, ¿no? Ya es más peligroso. La proyección de la migración inducida por el clima varía. He encontrado estudios que dicen que son 15 millones y otros que dicen que son 300 millones para 2050, ¿no? En general, yo diría que eso es poco fiable o hay demasiado distancia. Pocos estudios han investigado las tendencias históricas, pero la investigación de los vínculos actuales ha señalado que las catástrofes naturales son la razón de la mayoría de las migraciones afectadas por el clima. En la mayoría de estos casos la migración es temporal y no permanente y tiene lugar principalmente dentro de las fronteras estatales. La migración es de hecho una reacción natural y racional frente a cambios ambientales, pero el determinismo ambiental a menudo contribuye a ocultar las razones detrás de los cambios climáticos globales. Lo que sí queda claro es que los volúmenes y patrones de desplazamiento se verán influenciados por impactos climáticos, pero no sabemos cómo y cuándo, volúmenes ni nada. Y la migración es solo una de las muchas estrategias de adaptación que las personas usan para resistir cambios climáticos, porque también aquí entra la mala gobernanza y el desarrollo insuficiente de la infraestructura nacional. Hay cambios climáticos que se pueden manejar y la gente no migra. A conclusión, permítame reiterar que la crisis epistémica relacionada con la movilidad humana se desvíe y desplaza cuando el volumen de flujos migratorios se construye como el problema más urgente y el control sea entendido como la solución principal. En tales situaciones, el término crisis migratoria parece ser dirigido a obligarnos a imaginar la crisis encarnada en el ser humano movilizado. Sin embargo, mientras más prósperas regiones del mundo pongan sus intereses a corto plazo en mostrar un control efectivo de la migración, mayor será el conflicto en cuanto a su relación con las regiones productores de migrantes en el sur global. Y lo menos probable sea la posibilidad de imaginar nuevas formas de convivencia.
La búsqueda de soluciones nacionales para frenar la migración puede colocar a los países individuales en una posición más débil en la competencia por los trabajadores calificados, si la nueva migración es por un aumento en los niveles de educación, al igual que puede fomentar la discriminación y la retórica negativa. El establecimiento de una política de migración más selectiva puede conducir a un uso más orientado al potencial del desarrollo económico de los migrantes, sin comprometerse con la integración política y social de los migrantes a largo plazo. Eso hemos visto en varios lugares. Esa solución puede basarse en acuerdos bilaterales con los países emisores de migrantes con el objetivo de facilitar la migración laboral legal. Puede también incluir acuerdos para alojar grupos selectivos de refugiados en algún momento, pero la debilidad de este escenario es que está principalmente dirigido al tratamiento sintomático en lugar de combatir las causas raíz de mucha migración, en particular la migración no regular. Al otro lado, puede fomentar una convivencia mejor, yo creo, si se puede. Nuestros escenarios regionales y globales se referían a creo que se puede desarrollar para adaptarse a otros acuerdos de cooperación regional e internacional. Estas soluciones requieren que los Estados miembros aceptan y implementen las sugerencias para una política migratoria unida que incluye una distribución solidaria de refugiados. También requieren coherencia entre migraciones, entre políticas de inmigración y muchas otras políticas del exterior, políticas del desarrollo, comercio, seguridad, así como toda la cooperación con terceros países, ¿no? Hasta el momento estas soluciones han sido bloqueadas según mi vista, por los intereses nacionales y demasiado hincapié a la cooperación con terceros países basados en la condicionalidad, o al menos eso es lo que vemos en Europa, en particular en lo que se refiere a los llamados acuerdos de retorno, es decir, aceptación de recibir connacionales deportados por obtener un beneficio de inversión o de apoyo para el desarrollo. Los logros en educación y tecnología, junto con los conflictos prolongados y los efectos del cambio climático, deberían hacer cualquier investigador de la migración preguntarse no tanto por qué muchas personas migran, sino porque tanta gente se queda en sus países de origen. Si hay tantos problemas, ¿cómo puede ser que solamente hay 3% de la población mundial que son o refugiados o migrantes internacionales? También debería hacer todo el mundo preocuparse por las consecuencias de largo plazo de no comprometerse con acciones conjuntas y coordinadas, dirigidas a crear un mundo más igual. Tales preocupaciones actualmente discutido en relación con la declaración y los acuerdos en Nueva York para los refugiados y los migrantes deberían incluir las posibles consecuencias de las políticas actuales de control fronterizo en términos de sostener y nutrir partes de la industria de la migración. Y yo creo que una manera fructífera de comenzar tal pensamiento del futuro es basarse menos en conceptos de crisis que en el entendimiento de que la movilidad humana en sí misma proporciona soluciones a muchos, aunque no todos, los problemas del mundo. Gracias.